Hola, saludos. En este pequeño vídeo os vamos a mostrar algunas experiencias y experimentos relacionados con el sonido y su propagación. Esperamos que os gusten. Bueno, lo primero que nos gustaría hablar es sobre la diferencia entre sonido y ruido. Si os ponemos a estas imágenes que veis aquí, ¿sabríais asociar a cada una si es sonido o si es ruido? Bueno, pues antes de daros solución a la pregunta que hemos hecho, vamos a contar algunos conceptos. Lo primero que es sonido, pues sonido es cualquier fenómeno que involucre la propagación de ondas mecánicas a través de un medio fluido y que puede ser escuchado por el ser humano, por nuestro oído. Y onda es la propagación de una perturbación en un medio, implicando un transporte de energía y sin transporte de materia. Porque la onda cuando se propaga hace que las partículas se muevan, pero cuando la onda ha pasado se quedan quietas donde estaban inicialmente. Este movimiento de las partículas, cuando la onda va pasando, puede ser en la misma dirección de propagación de la onda y se llama longitudinal, o puede ser perpendicular a la dirección de propagación de la onda y se llama transversal, o puede ser circular y la onda se llama circular. A modo de ejemplos, os presentamos un pequeño vídeo para que las veáis de forma esquematizada. Entre otras cosas, una onda se caracteriza por su periodo y su frecuencia. El periodo es el tiempo que tarda una oscilación y la frecuencia es el número de oscilaciones por segundo. Frecuencias bajas se denominan graves y frecuencias altas se denominan agudos. A modo de ejemplo, vamos a escuchar un sonido de 400 hercios, que sería grave, y ahora os pongo un sonido, un sonido de 4000 hercios, que sería agudo. ¿Notáis la diferencia? Muy bien, seguimos. Volviendo a la diferencia entre ruido y sonido, ¿tenéis claro ya qué imágenes son ruido y qué imágenes son sonido? Bueno, para ver la solución tenemos que aprender un poquito más todavía. Así que os cuento alguna cosita. Lo primero que tenemos que tener claro es qué es ruido, porque en función de la definición de ruido, un sonido puede considerarse ruido o no. La primera definición es sonido carente de información. Aquello que nos da información lo considero sonido y lo que no nos da información lo considero ruido. Una definición mucho más usada, sobre todo a nivel social, de ruido es molesto. Ruido es aquel sonido molesto. Lo que me molesta, lo que no deseo, lo considero ruido y el resto lo considero sonido. Claro que esta definición es subjetiva, porque el sonido de los pajaritos por la tarde en un parque me puede parecer muy bonito, pero a las 6 de la mañana si me despierta lo voy a considerar no deseado y voy a considerar ruido. Entonces el mismo sonido puede ser en unas condiciones considerar ruido y en otras no. Entonces vamos a una tercera definición de ruido. Ruido a nivel legislativo es aquello que supera un cierto valor que se considera a partir del cual es perjudicial. ¿Para quién? Para nosotros, para nuestro oído. Entonces, como veis, la definición de ruido son diferentes y en función de unas otras un sonido puede ser ruido o no. Hablando de cómo se mide el ruido, aquí tenéis una escala de diferentes situaciones y un nivel de ruido asociado. El sonido y el ruido se miden en decibelios. Y ahí tenéis diferentes valores y podéis ver aproximadamente cuántos decibelios serían. Ahora pasamos a hablar de un tipo especial de onda, que son las ondas estacionarias. Cuando una onda viaja en una dirección y se encuentra con otra que vuelve en dirección contraria, se puede formar entre ellas una onda estacionaria. En la onda estacionaria que aquí tenéis esquematizada, en algunos puntos encontramos que no hay movimiento de las partículas y en otro que hay movimiento muy exagerado. Vamos a ver un vídeo en el que os enseñamos las ondas estacionarias que se pueden formar en una cuerda. Aquí lo que hemos hecho es conectar una cuerda a un aparato que lo que va a hacer es oscilar. Entonces, si yo le doy un poquito de intensidad, veréis que la cuerda empieza a oscilar. Como veis, lo único que estamos haciendo es mover la cuerda. Pero si variamos la frecuencia,
vamos a encontrar que a una cierta frecuencia veremos que esa oscilación como que se exagera. Se dice que la cuerda entra en resonancia. ¿Veis que va oscilando cada vez más porque estoy aumentando la frecuencia? Pero de repente, si os fijáis, oscila mucho por el centro, por aquí queda en reposo. Aproximadamente, si os fijáis, estamos en 14 hercios de frecuencia. Si sigo aumentando, desaparece. ¿Veis que ha desaparecido? Y bueno, sigo oscilando, pero ya no con tanta exageración. Pero cuando lleguemos aproximadamente al doble, a 28, se va a formar una nueva onda estacionaria. El diante era fundamental este primer armónico. Tengo nodo, máximo, nodo, máximo. Si sigo subiendo, desaparece. Y aproximadamente al triple, cerca de 45, ahí tenemos el tercer armónico, máximo, nodo, máximo, nodo. Y así sucesivamente podemos ir viendo las diferentes ondas estacionarias que se van formando. Cuando variamos la frecuencia a la que excitamos un objeto, este puede entrar en resonancia y en ese punto sus partículas moverse con máxima amplitud. A modo de ejemplo, aquí os mostramos vídeos con resonancias en diapasones, en varillas metálicas, y a continuación un vídeo con resonancias de una placa en la que, para verlas, echamos encima arena. Cuando tenemos dos sistemas que pueden vibrar del mismo modo, cuando uno entra en vibración, esas vibraciones se pueden transmitir a través del aire de uno a otro. Por ejemplo, tenemos aquí dos diapasones y la vibración del primero se transmite al segundo. En esta experiencia lo que tenemos es el excitador y unas varillas de distinta longitud. Lo que vamos a ir haciendo es cambiar la frecuencia que está aquí y veremos cómo la resonancia que se va a manifestar en una mayor vibración de las varillas depende de la longitud de las varillas. Esta es la más larga, después esta, y vamos a ir viendo cómo empieza con la más larga, se va con la siguiente y así conforme vayamos subiendo la frecuencia. Ahora aumentamos la frecuencia de vibración, perdón, la potencia de vibración, y ahora vamos a ir cambiando la frecuencia. Se puede apreciar que ya la varilla más larga, esta de acá, empieza a vibrar más que las demás. Aquí ya empieza a aumentar bastante la amplitud de la vibración. Eso indica que estamos ya en resonancia. La excitación que le está dando este dispositivo coincide con la longitud de la varilla y hace que aumente la amplitud de la vibración. Aquí ya estamos llegando al máximo de esa excitación. ¿Vemos? Ha ampliado mucho más que todas las demás, cuando la frecuencia es la misma, y eso es por la longitud que tiene la varilla. Si seguimos subiendo, ya deja de estar sobreexcitada esta varilla y pasamos a la siguiente en longitud. Es esta de aquí, esta de aquí, esta, y ahora la más pequeña de todas.
Las resonancias se pueden ver también en copas de cristal, que incluso pueden llegar a romperse, y en objetos más grandes. Fue el caso del puente de Tahoma, que os mostramos a continuación. Jamie Vandera is famous for using the sound of his voice to destroy wine glasses. They seem to simply explode. But what's happening? I know the sound waves. A mediados del siglo XX, todos habían reconocido el valor del puente colgante. Pero en noviembre de 1940 ocurrió algo que cambiaría a este tipo de puentes para siempre. El puente de Tacoma Narrows en el estado de Nueva York se inauguró en julio de 1940 y saltó a la fama instantáneamente. Bautizado con el nombre de Galloping Gertie, el puente que acababan de inaugurar comenzó a oscilar incontrolablemente. Hace que se me erice el pelo de la nuca solo con pensarlo, porque no apetece nada ir allí. Es algo realmente horrible. El 7 de noviembre de 1940, Galloping Gertie se desmoronó. Para los diseñadores nada volvería a ser igual. El desmoronamiento del puente de Tacoma Narrows fue un toque de diana para los diseñadores de puentes colgantes. Por procurar la esbeltez, habían subestimado la fuerza del viento. El misterio estaba en el hecho de que el puente Tacoma había sido diseñado para resistir vientos de 200 km por hora. Sin embargo, la velocidad del viento el día 7 de noviembre de 1940 era de solo 65 km por hora. La clave para desentrañar el misterio se encontraría en un fenómeno llamado frecuencia natural. ¿Y qué pasa cuando tenemos onda sonora en un recinto cerrado? Pues que esas ondas van a chocar con las paredes y van a formar más ondas y vamos a tener muchas ondas. Como resultado de esas tantas ondas vamos a tener zonas donde va a haber mucho sonido y zonas donde vamos a tener poco sonido. Y vamos a tener una interferencia de unas ondas con otras. Uno de estos fenómenos de interferencia es lo que se conoce como reverberación. Que es lo que pasa, por ejemplo, cuando damos una palmada en un recinto y no llegamos a tener eco, que sería la repetición exacta de lo mismo, sino que tenemos un alargamiento del sonido. Vamos a ver si podemos conseguir que se aprecie dando una palmada en esta habitación. Si os fijáis, la palmada parece que dura un poquito más de lo que sería un sonido seco, un corte exacto de la palmada. Y luego otro concepto importante en acústica de interiores es el acondicionamiento acústico y otro es el aislamiento acústico. ¿De qué se preocupa el acondicionamiento acústico? Se preocupa de cómo suena el recinto, ya sea para música, para conciertos, para teatro, para dar una conferencia, para dar una clase. Y esta preocupación no es actual, ya los griegos en sus teatros se preocupaban de que el sonido llegara a todo el graderío. Nos preocupamos también en nuestras clases y también es una preocupación en los constructores de iglesias. Por último, vamos a ver otro concepto que es el de aislamiento acústico. Aquí lo que nos preocupa es que el sonido de la calle o de recintos colindantes no llegue a nuestra vivienda o a la vivienda de la que estamos preocupados, como puede ser el teatro, que no queremos que nos lleguen ruidos de la calle, o un cine. Entonces intentaremos aislarlo del ruido de aviones, si estamos en una zona donde hay un aeropuerto, de trenes, si estamos en una zona donde hay una estación, de autobuses, del ruido de coches, o en una vivienda habitual, pues de la televisión del vecino, de ruidos de impactos que pueda producir niños jugando en los pisos superiores o alguien que está arrastrando muebles. Intentaremos que esos sonidos molestos para la actividad normal no lleguen a la vivienda o al recinto que queremos proteger. Algunas veces pequeños cambios pueden hacer que un sonido que sea apenas perceptible se amplifique hasta ser molesto. En los siguientes vídeos podemos ver cómo un vaso o una mesa pueden amplificar un sonido. Con un muelle y una varilla lo golpeamos y se oye muy poco. Si esta misma muelle toca un pequeño vaso, que nos va a hacer de amplificador, tenemos una espada láser. Esta pequeña maquinita de música nos puede servir para ver cómo funciona un material absorbente acústico. Si yo pongo aquí la maquinita, poco se aprecia, pero si esta maquinita está sujeta a una estructura
Toda la mesa está amplificando el sonido. Si queremos que esto no pase, cuando tenemos otro tipo de máquina, le ponemos un material absorbente y así conseguimos que baje el nivel del sonido. Con esto concluimos nuestra experiencia. Esperamos que hayáis disfrutado y hayáis aprendido mucho sobre el sonido. Hasta la próxima.